Manuel, les saludo en el amor del Señor. Vamos a comenzar un estudio más, un nuevo capítulo. Vamos por el capítulo 20 de Apocalipsis ahora. Y vamos a, antes que comencemos con los estudios, vamos a pedir la dirección del Señor como con nuestra costumbre, una muy buena costumbre por lo demás. Así es que les pido que estemos todos concentrados en pedirle al Señor que nos dé la claridad. Padre amado, agradecemos este momento que usted nos permite de poder escudriñar las Escrituras, específicamente el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis, y que pedimos, Señor, que usted aclare nuestras mentes y nos permita entender conforme a su voluntad este hermoso documento que usted ha puesto en nuestras manos. Rogamos su bendición, rogamos que usted nos ayude en el desarrollo de este estudio y que nos dé también las posibilidades, el tiempo, las condiciones para que podamos hacer este estudio de la mejor forma. Rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 20, para que tengan sus Biblias abiertas ahí en ese capítulo, hermano. El capítulo 20 de Apocalipsis es sin duda un capítulo muy extenso a la hora de tener que formar parte de una postura en cuanto a su interpretación. Consta de solo 15 versículos, pero es muy contundente en información. 15 versículos de los cuales se han escrito se han hecho muchos estudios, se han escrito libros, y donde también han surgido escuelas de interpretación. Y vamos a mencionar algunas de estas escuelas, algunas de estas características de estas escuelas de interpretación, las más destacadas. Se destacan tres a ver, pero también hay algunos intérpretes que sostienen que Apocalipsis 20 es una recapitulación de todo lo que ha acontecido en la era cristiana. Hay otros que entienden, sin embargo, que estos versículos de capítulo 20 siguen cronológicamente a los acontecimientos relatados ahí en el capítulo 19, versículo 11, que nos menciona acerca de la visión de Juan de ver a Cristo montado en un caballo blanco. Dice el versículo 11 de este capítulo 19, dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es el Señor Jesucristo, sin duda. Entonces, hay quienes entienden que a partir de ese versículo del capítulo 19 hay una sucesión cronológica de los acontecimientos relatados, y estos intérpretes rechazan la idea de la recopilación que mencionábamos anteriormente. Se oponen entonces a creer que Apocalipsis 20 sea una recapitulación de la era cristiana. Apocalipsis del 19, del 11 y todo el capítulo 20 revela una serie de sucesos que siguen un orden cronológico, como decíamos, necesario dentro del contenido del libro.
Lo fundamental de Apocalipsis 20 tiene que ver con el hecho de que este capítulo habla acerca de un reino de 1000 años. Y es aquí donde se centra la discusión o las diferencias de intérpretes, de expositores bíblicos. Y por una razón de tiempo vamos a referirnos de manera muy escueta, muy pequeña, acerca de tres principales escuelas o tres principales perspectivas de interpretación. Eso en cuanto a la duración y en cuanto a la naturaleza de este periodo de 1000 años. Decíamos tres escuelas. Una breve reseña acerca de estos pensamientos. En primer lugar, tenemos los premilenaristas, que considera este periodo de 1000 años, mencionado en el versículo 2, como un periodo literal de 1000 años, durante el cual el Señor Jesucristo, en cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento, reina sobre la tierra. Entonces este grupo, los premilenaristas, dan lectura entonces a este capítulo 20 y en específico a este periodo de 1000 años, allí mencionado, con una lectura literal, una interpretación literal de los acontecimientos. Están los postmilenaristas, que consideran los 1000 años como algo simbólico, un periodo de prosperidad y justicia espiritual que se inicia con la propagación del Evangelio durante la era de la Iglesia y concluye con el regreso de Cristo. Según esta mirada, las referencias al reino de Cristo, los 1000 años, en la tierra describen ante todo su reino espiritual en el corazón de los creyentes en la Iglesia. Dicho de otro modo, ellos consideran que este periodo de los 1000 años está contenido en el corazón de los creyentes, de aquellos que son parte de la Iglesia. Esos son los que forman entonces ese periodo de los 1000 años. Y están los amilenaristas, que interpretan los 1000 años como una alusión simbólica a un periodo de tiempo indefinido. Entienden las profecías del Antiguo Testamento sobre un milenio como que ya ha sido cumplido, de forma también espiritual en la Iglesia, como también y lo interpretan que no solamente puede desarrollarse eso en la Iglesia, sino que también en la tierra o en el cielo, o también han llegado a pensar como una referencia al periodo del estado eterno. Vamos a dar una lectura a un párrafo que nos aclara un poco acerca de estos periodos, la forma de interpretar estos periodos. Y decimos, por ejemplo, que cuando el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, desea expresar un número concreto, lo hace sin ninguna inhibición y sin ninguna vacilación. Y cuando por el contrario desea expresar una cifra indeterminada, de igual modo lo hace sin titubear. Por ejemplo, y no vamos a leer los textos, pero se los puedo mencionar, como por ejemplo lo menciona en Apocalipsis 7:4, versículo 9 también, y en Apocalipsis 9:16. Ahí hace mención en forma directa a esos términos. Lo mismo podría decirse de los dos testigos
mencionados en Apocalipsis 11, versículos 3 y 4, donde no se trata de un número simbólico ni indefinido, eso de los dos testigos, es algo concreto, sino de dos profetas o testigos concretos. No hay simbolismo en la mención entonces de esas cifras numéricas, en el caso de los dos testigos. Los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20 no son, por lo tanto, un número indeterminado de años que abarcan el periodo de tiempo entre los dos advenimientos de Cristo, sino, tal como dice el texto, un periodo específico de 1000 años. 1000 años como lo entiende usted, hermano, como lo entiendo yo. 1000 años. No debe pasarse por alto, y esto es muy importante, no debe pasarse por alto que Apocalipsis es una revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Es decir, el propósito del libro es dar a conocer, poner de manifiesto, exponer, entregarnos una información. Ese es el principal objetivo, propósito de Apocalipsis, revelarnos. No es congruente entonces con la naturaleza misma del Apocalipsis decir que los 1000 años son un periodo indeterminado de tiempo. No se ajusta, cuya duración exacta solo Dios conoce. No cuadra entonces pensar que Apocalipsis nos está entregando una cifra que habría que simbolizarla e entenderla de otro modo, y cuyo significado entonces solo Dios conozca. Si la intención divina hubiese sido hablar de un periodo indeterminado de tiempo, sin duda lo hubiese hecho así. Hay dos cosas que deben recordarse. Los símbolos de Apocalipsis no deben interpretarse simbólicamente, sino que las figuras de dicción deben interpretarse dentro de su contexto cultural y literario. No hay que simbolizar los símbolos, es lo que está diciendo, sino que interpretarlo dentro del contexto cultural, dentro del ambiente del cual está escrito. Segundo, los números de Apocalipsis tienen sentido, y en ninguna manera se viola ninguna regla de la hermenéutica cuando se interpretan normal, llana o literalmente. No hay un choque entonces ese tipo de interpretación con la técnica o la ciencia que analiza las escrituras. Todas las culturas, y aquí hay un ejemplo que nos puede aclarar un poco más el tema, y que dice que todas las culturas tienen símbolos para muchas cosas. Los conductores, por ejemplo, de vehículos motorizados, aprenden un juego de símbolos que les ayudan a conducir con seguridad. Ese es el propósito de la simbología en el tránsito, establecer reglas que nos otorguen seguridad en el conducir en las calles. Los símbolos de las reglas de tránsito no deben interpretarse ni simbólica ni arbitrariamente. Usted no le puede dar un símbolo a un símbolo del tránsito, ni interpretarlo de manera antojadiza, o sea, arbitrariamente. Cada símbolo tiene un significado concreto y establecido por la ciudadanía, por todos los participantes, por todos aquellos que han de utilizar entonces esos símbolos. Todos estamos en conocimiento del significado de manera concreta de esos símbolos. De otro modo, no tendría sentido el uso de estos símbolos. Cuando un conductor
observa cierto símbolo con una cifra concreta, no piensa que significa que debe conducir a una velocidad indeterminada. Él ve el símbolo y sabe a cuánto, de forma exacta. No piensa que es algo que podría ser y no podría ser, sino que debe hacerlo a la velocidad que indica el símbolo. Los símbolos entonces tienen un significado concreto. Por otro lado, los símbolos forman parte de las figuras de dicción presentes en todos los idiomas de la Tierra. Las figuras de dicción tienen por objeto convertir una idea abstracta en algo concreto. Esa es la idea de una figura de dicción. Es decir, las figuras de dicción y los símbolos tienen la finalidad de aclarar algo, no de oscurecerlo. Es de vital importancia, pues, acercarse al Apocalipsis, entendiendo que las figuras literarias, en toda su gama, deben interpretarse en el ambiente mismo del libro. Esto es vital entender esto entonces para ayudarnos a tener una correcta interpretación del libro. Si usted lee, bueno, gran parte de Apocalipsis, pero si usted lee este capítulo 20 y lo entiende bajo estos conceptos, va a encontrarse con que este capítulo 20 no tiene nada de complejo. Es muy claro, es muy directo, es literal. Dichas figuras deben interpretarse de manera normal, natural y llana, sin espiritualizarlas ni alegorizarlas. Esa es la manera, o el consejo, podríamos llamarle, de la mejor forma de interpretar Apocalipsis. Hay quienes simbolizan tanto Apocalipsis y causan pavor en el lector, en el hermano que está estudiando la palabra del Señor, provocando la incertidumbre en cuanto a lo que reciben de su directa lectura. Para un rápido entendimiento de Apocalipsis, o sea, de este capítulo 20, vamos a dividir el capítulo en 3 secciones. Lo vamos a bosquejar de la siguiente manera. Primero, el encadenamiento de Satanás en los versículos del 1 al 3. Después contiene este capítulo, entre los versículos 4 y 10, el reino milenial, lo que estábamos un poco hablando. Y desde los versículos 11 al 15 tenemos el tema del juicio final. Vamos a dar lectura entonces a estos 3 primeros versículos de capítulo 20, que nos hablan entonces acerca del encadenamiento de Satanás. Dice así la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí justamente, con respecto a lo que hablábamos anteriormente acerca de las cifras, aquí se dan 2 casos. Aquí en el versículo 2 Juan habla de 1000 años de manera concreta, y en el versículo 3 nos está hablando de un término para establecer un tiempo, pero no con precisión, y dice que Satanás debe ser desatado después por un poco de tiempo.
dice un poco, pero no define cuánto. Entonces ahí están expuestos o están demostrados las dos posturas entonces en cuanto a interpretar las cifras que establece Apocalipsis. Entonces decíamos que los primeros 3 versículos hablan acerca del encadenamiento de Satanás. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos de análisis con respecto a estos versículos, y que dice lo siguiente: Apocalipsis, versículos 1 y 3 del capítulo 20, no evidencia, como una de las posturas anteriormente mencionadas, no evidencia ser una recapitulación de los capítulos anteriores de este libro, sino más bien una revelación del desarrollo cronológico de los acontecimientos descritos a partir del versículo 12, más específicamente del capítulo 19, versículo 11. La segunda venida de Cristo en gloria se describe en Apocalipsis 19:11. La derrota del anticristo y sus ejércitos es anticipada en capítulo 19, 17 y 18. La gran batalla se describe escuetamente en el capítulo 19 también, verso 19. La bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego en el capítulo 19, 20. Los integrantes de los ejércitos del anticristo son ejecutados por el mismo Señor Jesucristo. Después de haber derrotado a la bestia, entonces, el falso profeta y a sus ejércitos, lo más natural es que el Señor disponga de su archienemigo de Dios, o sea, del dragón o de Satanás. Eso es exactamente lo que ocurre en el desarrollo de la lectura de los versículos 1 y 3 de este capítulo. Lo anteriormente expuesto tiene mejor base exegética que la teoría que afirma que Satanás fue atado durante la primera venida de Cristo a la tierra, porque hay algunos que piensan que Cristo, en su primera venida del Señor, ahí Satanás fue atado, y por lo tanto pudo de esa manera propagarse el Evangelio, pudo haber tenido el Evangelio entonces la libertad de ser propagado durante todo este periodo de la Iglesia. De no estar Satanás atado, la Iglesia no habría podido prosperar, en la línea de pensamiento que algunos sostienen. Pero acá estamos pensando algo totalmente distinto. Entonces decíamos que lo anteriormente expuesto tiene mejor base exegética que la teoría que afirma que Satanás fue atado durante la primera venida de Cristo a la tierra. Esa teoría alegoriza la duración de los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, 2 al 7, haciéndolos aparecer como un periodo de tiempo indefinido. Tal conclusión pasa por alto el hecho de que la expresión 1000 años se menciona 6 veces en Apocalipsis 20 del 2 al 7. 6 veces se menciona la expresión de 1000 años. ¿Ya? Entonces no es lógico pensar que esta expresión se pronuncie tantas veces si el objetivo es no definir el tiempo. Si yo estoy mencionando una tras otra vez que son 1000 años, estoy definitivamente indicando que sí son 1000 años y no otra cifra o no algo indeterminado. Debe observarse que en el mismo pasaje se usa la expresión un poco de tiempo, lo que ya habíamos visto, que sugiere un periodo breve pero indefinido. Con relación a la enseñanza amilenarista de que Satanás fue atado cuando Cristo vino la primera vez, es importante recordar varias cosas. En primer lugar, todas las veces que Satanás es mencionado en Apocalipsis, es presentado no como un ser atado, sino como alguien muy activo. Por ejemplo, en Apocalipsis 2.10, en el 2.13, en el 12.17, hay varias citas,
Además, en el libro de los Hechos se le presenta como alguien activo y que se opone a la predicación del Evangelio. Lo mismo ocurre en las cartas, en las epístolas. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, en 1 de Tesalonicenses, también Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y finalmente, ni el pasaje de Marcos, que es el pasaje por el cual este grupo sostiene que Satanás ha sido atado al principio, en la primera venida de Cristo, que es Marcos 3:27, ni el de Lucas 10:18, enseñan lo mismo que Apocalipsis 1:3. Son versículos que están aplicados en otro contexto, en otra forma, en otra historia. Y estaríamos con eso. Concluimos en que los textos usados como prueba de que Satanás fue atado durante el ministerio terrenal de Cristo y que los 1000 años de Apocalipsis tienen que ver con la era presente deben examinarse dentro de un ambiente exegético, o sea, del estudio del significado de cada palabra, muy minucioso. Respecto a Lucas 10:18, el texto tiene que ver con el resultado del ministerio de los 70 discípulos que Jesús envió a ministrar por las ciudades de Israel. El Señor dotó a los 70 discípulos de poder para echar fuera demonios. El hecho de que fueron capaces de hacerlo era una demostración del poder de Cristo, de que el poder de Cristo es mayor que el de Satanás, y no evidencia que Satanás estaba atado en algún sentido. Lo mismo ocurre con Mateo 12:29, que tiene que ver con el hecho de que el poder del Mesías es mayor que el de Satanás. El Mesías estaba presente efectuando señales mesiánicas, y una de esas señales era su capacidad de echar fuera demonios de los cuerpos de las personas que estaban afligidas. Cristo demostró su gran poder librando a muchos endemoniados. Versículos del 4 al 10 que nos hablan acerca del reino milenial. Vamos a dar lectura. Del 4 al 10. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Acá tenemos entonces el tratamiento del reino milenial, y tenemos que esto no solo incluye a Satanás. Cuando hablamos de que aquí prendió, dice el versículo, no solo habla de Satanás, sino también
a los demonios. El encarcelamiento alterará de forma dramática el mundo durante el reino milenario, ya que su influencia destructiva en todas las áreas del pensamiento y la vida humana será quitada de en medio. Cuando hablamos del dragón, asemejar a Satanás con el dragón recalca su ferocidad y crueldad. La serpiente antigua es una referencia a la primera aparición de Satanás en el huerto del Edén. El diablo y Satanás estarán presos por 1000 años, y esta es la primera de 6 referencias a la duración del reino milenario. Habíamos dicho de que existían 3 perspectivas de 3 líneas de pensamiento con respecto a estos capítulos, pero el uso de los mismos principios generales de interpretación en pasajes proféticos y no proféticos conduce de forma natural al premilenialismo, que es la postura más que mayormente se adopta. Nada en el texto permite concluir que la frase de 1000 años sea simbólica. En la escritura nunca se usa la palabra año junto a un número que no corresponda al significado literal de una medida de tiempo cronológico. El versículo 5 y el versículo 6 nos habla acerca de que dice que estos pasajes tienen una consonancia con Daniel 12:2, que enseña que habrá una primera clase o categoría de resurrección. Aquí estamos nosotros viendo la parte que dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Las almas de los decapitados aquí mencionados por causa del testimonio de Jesús, estos serán los mártires de los días de la tribulación, quienes compartirán las delicias del reino milenial. Los otros muertos aquí mencionados, los malvados, serán resucitados y juzgados después del milenio, después de los versículos 11 entonces de este capítulo. La primera resurrección, aquí se habla acerca de la primera resurrección, esto se ha de unir con el final del versículo 4. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 5, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa parte A del versículo podríamos encerrarla entre paréntesis, porque continúa diciendo: esta es la primera resurrección. Esa parte, esta es la primera resurrección, es la continuación del versículo anterior, del versículo 4, ¿ya? Donde dice que, al final dice: y que no recibieron la marca, en el versículo 4 estoy leyendo, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahí
debiéramos entonces agregar nosotros la segunda parte del versículo 5, un poco enredado, que dice: esta es la primera resurrección. Entonces, esta resurrección incluye a los justos que hayan muerto durante el período de la gran tribulación. Se llama la primera en contraste con la de los impíos, no como un solo acontecimiento, sino como un orden que tiene su cumplimiento en 3 fases distintas. O sea, esta primera resurrección, que es la resurrección de los creyentes, tiene 3 periodos. La primera es la de Cristo, que se menciona en Mateo 27, versos 52 y 53, y también en 1 Corintios 15, 20. Entonces, la primera resurrección está en relación entonces a Cristo, al Señor. La segunda, en el arrebatamiento de la iglesia, porque ahí durante el arrebatamiento es cuando los muertos han de resucitar. Esos también pertenecen a la primera resurrección, pero en su segunda fase, como lo menciona 1 Corintios 15, 51 y 52. También 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y la tercera, inmediatamente antes del milenio, y que es la cual se está refiriendo aquí en estos versículos 4 y 5 del capítulo que estamos estudiando. Entonces, las 3 fases están englobadas en un solo orden. ¿En donde? En Daniel 12:2, que las menciona como un solo suceso, un solo evento, y que es mencionado como resurrección de vida, y en Lucas 14:14 como resurrección de los justos. Entonces tenemos ahora los versículos 7 y 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículos 7 y 8. Tengo un enredo de papeles, hermano, pero estamos claros, sí. El apóstol Juan nos habla aquí que el soltar de Satanás fue anticipado en el versículo 3. Quizás la explicación más razonable de esta más bien extraña libertad de Satanás, porque es extraño pensar que después del milenio Satanás haya de ser liberado por un poco de tiempo más. Es como para preguntarse y por qué eso está sucediendo. Y es para dejar bien claro que ni los planes de Satanás ni las desviaciones del corazón humano serán alteradas por el simple discurrir del tiempo. Una vez suelto de su prisión, Satanás reanudará sus actividades donde las dejó, y los hombres se enrolarán en su causa. En algún momento escuché una opinión, una frase, que hablaba acerca de que Satanás debía permitírsele el poder actuar, porque de censurarlo absolutamente el Señor, podría tener Satanás entonces la atenuante de decir: bueno, pero es que Dios no me dio la oportunidad de demostrar que yo sí podría regenerarme, que yo sí podía cambiar de actitud. Pues esto demuestra
que Satanás ha de continuar entonces con sus bajezas y con su actuar diabólico, terrible, de maldad. Y aunque el texto no lo especifica, puede asumirse que Satanás es suelto de su prisión por un acto soberano de Dios. Además, es evidente que Dios tiene un propósito concreto, tanto en atar como en soltar a Satanás. El texto dice que fue atado con el propósito de que no engañase a las naciones. El hecho de ser suelto pone de manifiesto que su enemistad contra Dios es la misma que antes de ser atado. También se hace patente el hecho de que el corazón humano no regenerado continúa con la misma actitud de rebeldía en contra de Dios. Es entonces la explicación que podemos darnos para aquella pregunta de por qué entonces ha de ser suelto por un poco de tiempo más Satanás. Versículos del 11 al 15. Aquí son juzgados los inconversos, y dice así el texto bíblico: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte en el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ser muy breve aquí por el tiempo que se nos agotó muy rápido. Y en estos versículos aquí se describe el juicio de los que murieron en la incredulidad. Tiene lugar al final del milenio y está basado en las obras, a fin de mostrar que tiene merecido el castigo. Aquí es donde se consideran las obras de los incrédulos, pero el castigo no va en función de sus obras. El castigo primordialmente es en base a la incredulidad de ellos, y no por las obras. Las obras han de ser destacadas para enrostrarle, para mostrarle a aquellos que van a ser juzgados y van a ser castigados con justicia, porque la memoria falla. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros, en el caso nuestro, no hay problema, puesto que Dios, al perdonarnos, olvidó todo la maldad que ha habido en nosotros, y constantemente el Señor nos está perdonando cada uno de nuestros malos actos. Pero para aquellos va a existir entonces es como una bitácora, un historial que le va a indicar cada uno de las cosas que habló y de las cosas que hizo, todo lo malo que hizo, pero principalmente por la incredulidad de ellos. Y aunque, como dice aquí, por supuesto, estos impíos se hallan en este juicio por la razón primordial de haber rechazado a Cristo como Salvador durante el tiempo de su vida en la tierra, y el resultado para cada uno en este juicio es ser arrojado en el lago de fuego. Esta es la resurrección de juicio
o condenación que también Juan menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 29. Quiero concluir con el versículo 15, que dice lo siguiente, un comentario: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, como dice el versículo 15, fue lanzado al lago de fuego. Este texto es en cierto sentido una expresión de Juan en el Evangelio de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida son los que rechazaron el amor de Dios y no pusieron su fe en Cristo. Esos son los que no están registrados en el libro de la vida. Aquellos que rechazaron el amor del Señor, el amor de Dios, y no pusieron su fe en Cristo. Y el resultado de dicha acción es la perdición eterna, como lo dice Juan 3:16. Y el mismo apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Eso en 1 Juan 5:12. Podría decirse que el que tiene al Hijo tiene también su nombre inscrito en el libro de la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios será lanzado al lago de fuego y sufrirá la muerte segunda. En el lago de fuego estarán la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, los demonios, Satanás y todos los seres humanos que se sometieron a la voluntad de Satanás y que se negaron a recibir la salvación provista por nuestro Señor Jesucristo. Es por tanto importante la distribución del mensaje del Señor Jesucristo para que el Evangelio sea propagado y esta expresión de amor del Señor, que hasta este instante está siendo rechazado por muchos, quede entonces de manifiesto, en evidencia. Dejamos hasta aquí entonces el estudio de este capítulo 20 y estamos a la espera del siguiente en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga, hermanos.